Los orígenes del abismo. Todo abismo tiene un punto de partida. Y el de Emil Cioran comenzó en la niebla espesa de Rinari, una aldea perdida entre los Cárpatos de Rumanía, donde la naturaleza parecía conspirar con el silencio para enseñarle a un niño lo que significa el peso de la existencia. Nació el 8 de abril de 1911, entre colinas cubiertas de neblina y ecos antiguos de religiosidad ortodoxa. Allí no había ruido de modernidad, ni promesas de progreso, solo el sonido de las campanas de la iglesia, el retumbar del viento entre las montañas y la mirada seria de un pueblo habituado a la tragedia. Su padre, Emilian Cioran, era un sacerdote ortodoxo. No un hombre blando, no un predicador de esperanza vacía, sino un guardián de la tradición espiritual que tejía el destino de los hombres con las agujas del deber y la resignación. Desde niño, Emil se enfrentó a los símbolos del cielo, a los dogmas que prometían redención pero que en su alma solo provocaban rechazo, escepticismo, y más tarde, un profundo desprecio por la fe ciega. La figura paterna no fue solo autoridad, sino espejo deformado de lo que Emil no quería ser, un transmisor de respuestas prefabricadas en un mundo donde ni siquiera las preguntas tenían sentido. El ambiente rural fue su primera escuela de desesperación. Las estaciones cambiaban sin emoción, las personas vivían con una sobriedad que bordeaba lo mineral, y la religión se repetía como un rezo aprendido de memoria que ya no decía nada. Fue en ese silencio existencial donde Cioran comenzó a escuchar la voz del absurdo. No fue el caos lo que lo marcó, sino la normalidad vacía. La vida se mostraba como un ciclo automático, predecible, cruel en su banalidad. El joven Emil, aún sin palabras para explicarlo, ya intuía que la existencia no era un milagro, sino una maldición. Cuando llegó a Bucarest para estudiar filosofía en la universidad, lo hizo con una mezcla de esperanza intelectual y repulsión vital. Allí, en las aulas de la Facultad de Letras y Filosofía, entró en contacto con mentes brillantes como Mircea Eliade y Eugenio Ionesco, pero también con el núcleo de su propio tormento. Bucarest no era solo una ciudad, era un campo de batalla donde sus intuiciones rurales se encontraron con las grandes ideas que dominaban Europa. Estudió a Kant, a Hegel, a los idealistas alemanes, pero no les creyó. No podía creerles. En sus ensayos ya emergía la sospecha de que todo sistema es un engaño, una arquitectura vacía construida para evitar el vértigo del no sentido. Fue en estos años donde el joven Cioran tuvo su primer contacto directo con la tradición existencialista, en especial con la obra de Schopenhauer y más adelante Nietzsche. No los leyó como un estudiante más, sino como un huérfano metafísico que, por fin, encontraba hermanos de desolación. Schopenhauer le ofreció una visión del mundo como dolor inevitable, Nietzsche, una forma de atravesar ese dolor con orgullo y rabia. Entre ambos, Cioran descubrió que el pesimismo podía ser un arte, una forma de lucidez. Pero él fue más allá. Donde otros hablaban de voluntad o superación, él cavaba más hondo, hasta donde ya no había roca firme, solo vacío. A los 22 años escribió En las cimas de la desesperación, un grito filosófico nacido no del razonamiento sino del sufrimiento. No fue un tratado académico, fue una confesión incendiaria. No quería convencer, quería exorcizar. Cioran no teorizaba sobre el dolor, lo escribía como quien vomita fuego. Ya desde entonces, su estilo aforístico, brutal y bello a la vez, revelaba a un hombre que no solo pensaba, sino que sangraba en cada palabra. Lo que comenzó como un ejercicio académico se transformó en una guerra interior. Cioran no era un filósofo que construía conceptos, sino un ser que luchaba contra la necesidad misma de existir. Su cuerpo sufría insomnio crónico, su alma, insatisfacción radical. No encontraba consuelo en la política, ni en la religión, ni en el progreso. Cada noche sin dormir era una batalla contra su propia mente, una caída más al abismo. Decía que el insomnio le enseñó más que cualquier libro. Porque en la noche, cuando el mundo duerme, los fantasmas se sientan al borde de la cama y te preguntan, ¿por qué sigues aquí? Esa fue la pregunta que definió su vida. ¿Por qué seguir, si todo lo que existe está destinado a pudrirse? ¿Por qué escribir, si las palabras solo describen lo inefable? ¿Por qué vivir, si la vida es una cadena de decepciones envuelta en el disfraz de la esperanza? Y, sin embargo, Cioran escribió. Vivió. Pensó. Porque si no hay redención, al menos puede haber expresión. Y si no hay sentido, al menos puede haber belleza en el grito.
Este primer capítulo en la vida de Cioran no es una simple biografía. Es el inicio de una rebelión silenciosa contra la existencia misma. No buscó respuestas en Dios, ni en la sociedad, ni en los sistemas filosóficos. Miró el abismo y decidió habitarlo. Su vida rural, su padre religioso, su formación intelectual y su contacto temprano con el sufrimiento no lo quebraron, lo moldearon en fuego negro. Desde entonces, no sería un hombre que vive para encontrar el sentido, sino uno que escribe para demostrar que tal sentido nunca existió. Y aún así, contra toda lógica, sobrevivió. Porque en lo más oscuro del pensamiento, donde el nihilismo se vuelve insoportable, Cioran encontró un lugar donde respirar. En la desesperación absoluta, descubrió una forma extraña de libertad. Y fue desde ese lugar donde comenzó a construir su legado, no como un profeta, ni como un maestro, sino como un testigo lúcido del infierno cotidiano que todos fingimos no ver. Así nació Émile Cioran. No como un filósofo tradicional, sino como el poeta maldito del sinsentido. Como el heraldo del abismo que no quiso redimir al mundo, sino mostrarle su verdadero rostro. Rumanía y el desencanto político. Bucarest, años 30. Una ciudad dividida entre el esplendor decadente de la vieja Europa y el temblor de una juventud que empezaba a perder la fe en todo, en la democracia, en la razón, en la cordura del mundo. Las avenidas resonaban con debates incendiarios, y los cafés se llenaban de voces jóvenes que buscaban, con una mezcla de arrogancia y desesperación, una respuesta absoluta. Fue allí, en ese crisol de caos intelectual, donde Émile Cioran empezó a tomar forma como el pensador maldito que más tarde estremecería a la filosofía contemporánea. La vida intelectual en Bucarest no era una fiesta académica, era un campo de batalla. Cioran compartía mesa y noche con figuras que hoy son leyendas: Mircea Eliade, el futuro historiador de las religiones, y Eugene Ionesco, el dramaturgo del absurdo. Pero en aquel entonces, no eran más que jóvenes hambrientos, devorando libros, fumando ideas, envenenándose con preguntas sin respuesta. No hablaban de la vida como un don, sino como un laberinto donde cada pasillo conducía al mismo muro de desesperanza. Cioran, como todos los jóvenes genios atrapados en la contradicción de su tiempo, fue seducido por el fuego de la ideología. Rumanía, acosada por la corrupción, el atraso y la humillación de ser periferia de Europa, se convirtió en un terreno fértil para los extremismos. La democracia parecía una broma cínica, un decorado de cartón sobre un país roto. En ese contexto, Cioran coqueteó con el fascismo. No por crueldad, sino por la angustia de no encontrar salida. En su juventud, encontró en la acción violenta, en el orden impuesto, una promesa de redención nacional, una ilusión de que el caos podía ser domado. Sí, Émile Cioran simpatizó con la Guardia de Hierro, con el nacionalismo autoritario, con las figuras que prometían limpieza, regeneración, destino. Pero pronto, muy pronto, su lucidez, esa maldición que lo condenaba a ver lo que otros preferían ignorar, le mostró el verdadero rostro de esa ideología, el del fanatismo. Lo que al principio parecía fuerza, se reveló como histeria colectiva; lo que parecía pasión patriótica, se convirtió en represión, odio, muerte. Cioran, incapaz de entregarse a nada que no pudiera resistir el fuego de la autocrítica, rompió con todo. Se alejó. Se desilusionó. Y no volvió jamás. Este desencanto político no fue una simple evolución ideológica, fue una fractura interior. Cioran no solo perdió la fe en la política, perdió la fe en toda forma de redención colectiva. Descubrió que las ideologías, todas, eran variaciones del mismo sueño idiota, la esperanza de que el hombre pueda salvarse. Y él, que ya desde niño había intuido el sinsentido, entendió que ese tipo de esperanza era la peor de las mentiras. No se puede salvar lo que nunca ha sido sano. Es en este contexto que, en 1934, a los 23 años, publica En las cimas de la desesperación, su primer libro. No es un libro, es un grito. No es un tratado, es una confesión volcánica. Allí, por fin, deja atrás los disfraces del lenguaje académico. Escribe con la violencia de alguien que no quiere convencer, sino estallar. Cada frase es un puñal, cada párrafo, una llaga abierta. El joven Cioran no escribe desde la superioridad del sabio, sino desde la abyección del hombre que ha perdido toda fe. Habla del suicidio como quien describe una salida digna.
Habla del insomnio como si fuera una iniciación sagrada al conocimiento. Habla del tedio con la misma reverencia con la que otros hablan de Dios. Pero lo más demoledor del libro no es su oscuridad, sino su lucidez. En las cimas de la desesperación no es una celebración del dolor, es una disección brutal del alma humana, sin adornos ni mentiras. Cioran no pide compasión, ni ofrece soluciones. Solo muestra el vacío, como quien corre la cortina del teatro y revela que detrás del decorado no hay nada. Solo polvo, solo eco. Su estilo ya es inconfundible, fragmentario, lírico, devastador. Allí nació el Cioran definitivo, el que no busca redimir, sino mostrar la podredumbre con una belleza que hiere. Y, sin embargo, en medio de esa negrura, hay una afirmación radical de la vida. No en el sentido de aceptación o celebración, sino en el sentido más crudo, vivir como un acto de insumisión. Rechazar todas las ilusiones, todos los ídolos, todas las mentiras, y aún así seguir aquí. Respirar no por esperanza, sino por desafío. Cioran no se suicidó. Escribió. Lo que otros ahogan, él lo gritó. Y en ese grito encontró una forma perversa de afirmación. Pero esta transformación no fue pacífica. Fue una guerra interna. En lo más profundo, Emil era un hijo de su tierra. La lengua rumana lo habitaba, el paisaje de su infancia aún lo acechaba. Y, sin embargo, supo que debía traicionar esa herencia. El nacionalismo, que prometía pertenencia y sentido, se le reveló como prisión. La identidad, que parecía una raíz, se convirtió en cadena. La lucha entre lo que era y lo que no podía seguir siendo lo partió por dentro. El joven rumano murió, y en su lugar empezó a nacer el apátrida, el exiliado metafísico, el extranjero perpetuo que ya no buscaba patria en la tierra, sino en el lenguaje del abismo. Bucarest fue su matriz, pero también su ruptura. Allí conoció la pasión intelectual, la tentación del totalitarismo, el vértigo de la desesperación. Y allí también entendió que su camino no estaría en ningún partido, ni en ningún credo. Su camino sería el de la deserción total. Renunció a la política, a la redención, a la historia. Se apartó como un monje herético del mundo, no para buscar a Dios, sino para enfrentarse al gran vacío que él dejó. Este capítulo no es solo el relato de un joven que cambia de ideas. Es el retrato de un alma que arde hasta la destrucción para poder renacer. Cioran salió de Rumanía no solo geográficamente, sino espiritualmente. Y lo hizo para jamás volver. Pero como todo exiliado, llevó consigo la herida. Cada línea que escribió más adelante sería una carta desde el exilio interior, una confesión desde el desarraigo total. Así se gesta el verdadero Cioran. No el pensador académico, no el joven ideologizado, sino el incendiario del pensamiento, el hereje de la existencia. El que tras mirar de frente a la política, la patria y la identidad, comprendió que nada de eso salva. Que todo eso arde. Y que, en las cenizas, a veces, se puede escribir. Exilio voluntario en París. París, 1937. Un joven de apenas 26 años desciende del tren con más preguntas que equipaje. Su nombre, aún desconocido para el mundo, era Emil Cioran. No llegaba como turista ni como exiliado forzado, sino como desertor de todo, de su país, de sus pasiones políticas, de su lengua natal, y de la absurda esperanza de pertenecer a algo. Ese viaje a Francia, bajo el pretexto académico de una beca para estudiar en la Sorbona, fue en realidad una huida sagrada. Una fuga silenciosa hacia el abismo interior. Cioran no escapaba de una nación, sino del espejismo de sentido que lo había encadenado hasta entonces. Se marchaba para, en el fondo, no volver jamás. Francia, para muchos, significaba la tierra de las luces, del pensamiento libre, de la cultura refinada. Para Cioran fue, sobre todo, el espacio del silencio y del exilio. Allí no encontró una patria, sino el permiso para perderla. Allí, en esa ciudad cuyo corazón late en cafés y cementerios, Cioran encontró el terreno fértil para cultivar su reclusión, para abandonar no solo la política, sino también cualquier pretensión de intervenir en el mundo. Se retiró del bullicio no porque fuera tímido, sino porque había comprendido algo brutal, que toda agitación es una forma disfrazada de miedo al vacío.
con su partida de Rumanía y su llegada a París, Cioran decidió realizar un acto radical que marcaría toda su obra: traicionar su lengua natal. El rumano, idioma de su infancia, de sus sueños, de su primera desesperación, sería reemplazado por el francés, esa lengua extraña que exigía una precisión mortal, una claridad que roza lo letal. Esta decisión no fue un simple experimento literario, fue un acto existencial. Fue como amputarse el alma para aprender a caminar con una prótesis luminosa. El francés le impuso la disciplina de la concisión, lo obligó a pulir su dolor hasta convertirlo en diamante venenoso. ¿Por qué renunciar a la lengua materna? Porque en ella, quizá, habitaban aún vestigios de consuelo. El francés no le ofrecía refugio emocional. Era una lengua enemiga, distante, aséptica, y por eso mismo ideal para esculpir su visión del mundo. Escribo en francés porque odio esta lengua, confesó. Pero era precisamente esa aversión la que le permitía trascender el sentimentalismo, el folclore, la nostalgia que muchos exiliados arrastran como cadenas. En francés, Cioran se convirtió en cirujano de la desesperación. París lo envolvió, pero él nunca se dejó absorber. Mientras otros intelectuales buscaban consagración, Cioran se hundía cada vez más en la marginalidad elegida. Rechazó todo cargo académico. Rechazó ser maestro, guía, ideólogo. Rechazó, incluso, publicar con regularidad. Su vida fue una resistencia silenciosa al espectáculo intelectual. Vivía en pequeños cuartos oscuros, escribía de noche, dormía poco, vagaba por los bulevares como un espectro con la mente en llamas. Era habitual encontrarlo en cafés, pero no socializando, estaba allí como un espía del absurdo, observando la comedia humana con una mezcla de ironía, desprecio y ternura oculta. No tenía hogar, pero tenía un rincón en cada sombra. Esta elección de la reclusión no fue un capricho bohemio, sino una afirmación filosófica. En un siglo donde los intelectuales se convertían en voceros del poder, Cioran eligió el margen. Mientras Sartre fundaba movimientos y Camus debatía con el compromiso, Cioran decidía callar. Callar en el sentido más explosivo del término, callar como quien se niega a perpetuar el autoengaño de las soluciones, como quien se convierte en el espejo oscuro que nadie quiere mirar. La ruptura con la política fue absoluta, pero no indolora. Cioran arrastraba las cenizas de sus errores juveniles como un penitente sin fe. No buscó redención, pero tampoco se permitió el olvido. Vivía como quien ya ha cometido todos los pecados y no encuentra penitencia suficiente. La política, para él, era ahora la forma más sofisticada de mentira. Lo único auténtico, lo único irrefutable, era el temblor interior. El individuo frente a su vacío. El hombre como criatura sin sentido, sin redención, sin salida. Y, sin embargo, aún vivo. La paradoja de Cioran es desgarradora: cuanto más se aleja del mundo, más profundamente lo comprende. Cuanto más rechaza la participación, más intensamente lo denuncia. No desde un púlpito, sino desde el lodo. No como predicador, sino como víctima lúcida. Cada uno de sus libros en francés, Breviario de podredumbre, Silogismos de la amargura, La tentación de existir, no son obras sistemáticas, sino fragmentos incandescentes de una conciencia que se niega a morir del todo. Fragmentos como aforismos, porque la verdad, cuando duele, solo puede ser soportada en dosis breves. Y, sin embargo, en esa marginalidad, en esa oscuridad elegida, hay una forma de afirmación. No la afirmación ingenua de quien aún cree, sino la afirmación trágica de quien sabe que nada tiene sentido, pero aún así escribe. Aún así respira. Aún así mira el mundo, no para salvarlo, sino para decir: aquí estoy, y aunque no hay nada, sigo siendo testigo del desastre. Su vida se convierte entonces en una resistencia silenciosa, en una forma radical de estar sin pertenecer, de vivir sin justificar, de pensar sin proponer. El exilio en París no fue solo geográfico, ni lingüístico, ni político. Fue un exilio del ser. Una negación de toda forma de estabilidad ontológica. Cioran no solo cambió de país y de idioma, se despojó de toda máscara. Renunció a la identidad. Se convirtió en una conciencia pura, errante, corrosiva. En un testigo del absurdo que, lejos de buscar consuelo, cavaba más hondo en la herida. Y, sin embargo, bajo toda esa desesperación,
ardía algo que muchos no vieron, una ternura escondida. Una compasión oscura. Porque solo quien ha sufrido profundamente puede hablar del dolor con esa belleza salvaje. Solo quien ha enfrentado el abismo sin cerrar los ojos puede describirlo con tal precisión. Cioran no era un misántropo. Era un amante herido del mundo, alguien que había esperado demasiado de la vida, y al no encontrar nada, decidió escribir sobre ese vacío con una honestidad brutal. Así, el joven que llegó con una beca en 1937 se convirtió, sin quererlo, en uno de los filósofos más radicales del siglo. No por proponer sistemas, sino por dinamitarlos. No por construir teorías, sino por mostrar su inutilidad. Cioran no fundó una escuela, pero dejó una estela. Una marca en el pensamiento que aún hoy arde como un hierro candente. En París, en su exilio voluntario, Cioran no se perdió, se reinventó. Y lo hizo como solo lo hacen los verdaderos herejes, ardiendo por dentro, pero escribiendo como si la vida, aún así, mereciera ser contemplada, incluso desde las ruinas. Porque para Cioran, el exilio no fue condena. Fue destino. Fue el precio que debía pagar para mirar al mundo sin filtros, y convertir ese mirar en escritura. Escritura como supervivencia. Escritura como testamento de un alma que, habiéndolo perdido todo, aún se atrevía a dejar constancia de su paso por el infierno. El filósofo del desconsuelo. ¿Puede alguien escribir desde el fondo del abismo y aún así acariciar la belleza con cada palabra? ¿Puede un pensador que niega el sentido de la existencia tocar el alma humana con más intensidad que aquellos que prometen redención? Émile Cioran, convertido ya en sombra elegante en los cafés de París, no aspiraba a la inmortalidad literaria. No buscaba discípulos, ni consagraciones académicas. No deseaba salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Y, sin embargo, desde ese rincón marginal que él mismo eligió como trinchera del espíritu, se convirtió en una de las voces más incendiarias, lúcidas, peligrosamente bellas del siglo XX. En la soledad de sus noches francesas, Cioran no construyó un sistema filosófico. Escribió con sangre. No redactó tratados, sino confesiones. No educaba, ni explicaba, desgarraba. Su estilo, ajeno a la pedagogía y al consuelo, era una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Publicó obras que no eran libros en el sentido tradicional, sino campos minados. Breviario de podredumbre, El inconveniente de haber nacido, Silogismos de la amargura, La caída en el tiempo, entre otros, son artefactos explosivos, escritos no desde la seguridad de una cátedra, sino desde el filo de la desesperación. En Breviario de podredumbre 1949, Cioran destila por primera vez en francés la lucidez de su ruina interior. No hay narrativa, ni argumento. Solo pensamientos afilados como cuchillas, aforismos que perforan el alma como agujas envenenadas. Habla de la muerte, del tedio, de la imposibilidad de vivir y de la imposibilidad de morir. Es una declaración de guerra contra toda forma de esperanza. Pero también, contradictoriamente, una afirmación del arte como testimonio sublime del desencanto. Escribir, para él, no es sanar, es asumir la enfermedad como parte de la identidad. No hay cura, solo conciencia. Y en esa conciencia brilla, paradójicamente, una dignidad trágica. El inconveniente de haber nacido 1973, probablemente su libro más feroz, más radical, más desgarrador, es una demolición del mito del nacimiento como bendición. Nacer no es una bendición, es una catástrofe, parece gritar en cada línea. En este texto, Cioran alcanza una crudeza insoportable. Allí afirma que la vida es una ofensa, una traición biológica. No hay salvación posible, solo la resignación lúcida. El suicidio, lejos de ser una solución, es un espejo que nos recuerda lo ridículo de seguir adelante y lo inútil de abandonarlo todo. No recomienda morir, pero tampoco vivir. El suyo no es un pesimismo banal, es un nihilismo místico, donde el vacío no solo es inevitable, sino sagrado. En Silogismos de la amargura 1952, su pluma alcanza una elegancia corrosiva. Es el libro de un esteta del desespero. Cada aforismo brilla con un cinismo poético que destroza sin piedad las falsas ilusiones, el amor, la fe, el progreso, la historia, el hombre. Nadie se salva.
Todo es puesto en tela de juicio. Incluso él mismo. Cioran no habla desde el pedestal del sabio, sino desde el barro del que se sabe igual de condenado que todos. Su grandeza consiste en no fingir distancia. No escribe desde la superioridad, sino desde la podredumbre compartida. El estilo de Cioran es tan radical como su pensamiento. Aforístico, fragmentario, poético, musical. Cada línea es una sentencia. Cada frase, un abismo. Hay algo de místico en su manera de escribir, como si cada palabra fuera una plegaria blasfema. Rechazó la lógica sistemática porque sabía que la vida no es un argumento, sino un grito. Su escritura no busca convencer, sino contagiar. No ofrece respuestas, sino un vértigo. Es la danza de un espíritu que no cree en nada, pero que no puede dejar de interrogarlo todo. Los temas que atraviesan su obra no son novedades en la historia del pensamiento. El suicidio, la muerte, la nada, el absurdo. Pero en Cioran no son objetos de reflexión filosófica, son heridas abiertas, experiencias vividas en carne viva. No teoriza sobre el suicidio, lo abraza como una posibilidad permanente, como una presencia constante en la existencia de cualquier ser sensible. No describe el vacío, lo habita. No habla de la inutilidad del ser como concepto, la exhibe como su identidad. Y, sin embargo, en medio de esa oscuridad abrasadora, hay una extraña belleza. Porque Cioran no se limita a denunciar la miseria humana, la canta. La embellece con una prosa tan precisa, tan brillante, que el lector queda atrapado en una contradicción insoluble, lo que dice lo desgarra, pero como lo dice lo deslumbra. Su estilo es una traición al contenido, y a la vez, su justificación. ¿Cómo es posible que el nihilismo se convierta en arte? ¿Cómo puede el dolor llegar a ser hermoso? Con Cioran, el desespero alcanza la categoría de estética. Por supuesto, este pensamiento no fue recibido sin controversia. El mundo intelectual no supo siempre cómo clasificarlo. Algunos lo adoraron como un genio herético, otros lo repudiaron como un enfermo. Filósofos como Susan Sontag, Fernando Savater y Clement Rosset lo consideraron un faro oscuro, una conciencia necesaria en tiempos de optimismos ingenuos. Sin embargo, muchos académicos lo descartaron por considerarlo no suficientemente riguroso, demasiado literario, demasiado emocional, demasiado personal. Pero eso era precisamente su fuerza. Cioran no pretendía objetividad, pretendía autenticidad. Lo acusaron de ser un filósofo del derrotismo, un escritor del no ser, un promotor del desencanto. Pero quienes realmente lo comprendieron vieron más allá de la superficie. Vieron que su pensamiento no incitaba a la muerte, sino a una forma brutal de vida, aquella que se asume sin consuelo, sin sentido, pero también sin mentiras. Una vida que, al aceptar su absurdidad, puede alcanzar una lucidez cercana a lo sagrado. En el fondo, Cioran no negaba la vida, negaba las falsas justificaciones con las que intentamos embellecerla. No rechazaba existir, rechazaba la mentira de que existir tiene un propósito. Y al hacerlo, nos dejaba libres. Nos despojaba de la carga de tener que encontrarle sentido a todo. Nos permitía, quizás por primera vez, respirar en el vacío. Y si algo en su obra se puede llamar afirmación, es esto, que, aún sabiendo todo lo que sabe, aún viendo todo lo que ve, él siguió escribiendo. Siguió observando. Siguió viviendo. Porque, tal vez, como el propio Cioran dejó entrever en algunos destellos de ternura amarga, la conciencia del sinsentido no destruye la vida, la desnuda. Y en esa desnudez, tan cruel como honesta, puede haber una forma de libertad. Una libertad sin cielo, sin dioses, sin promesas, pero con una intensidad feroz. Como si el hecho de que todo sea absurdo no hiciera menos vibrante el estar aquí, ahora, respirando. Así, en pleno centro del desconsuelo, Émile Cioran se alzó como el pensador que no prometió nada, pero lo dijo todo. El hombre que hizo del escepticismo un arte. El filósofo que, al declarar la inutilidad de vivir, hizo que la vida, por contraste, ardiera con una llama aún más intensa. La estética del nihilismo. En Émile Cioran no hay doctrina, no hay sistema, no hay construcción que aspire a erigirse como salvación. Hay, más bien, un incendio permanente, una ruina filosófica en perpetua combustión, un alma que se niega a aceptar la mentira del sentido sin renunciar del todo a la intensidad de estar vivo.
Y en ese vórtice donde se cruzan desesperación y lucidez, es donde nace su verdadera estética, una estética del nihilismo, feroz, bella, devastadora. Hablar de la estética del nihilismo no es simplemente referirse al lenguaje con el que Cioran describe el vacío. Es mucho más. Es adentrarse en una sensibilidad que transforma el absurdo en música, el sinsentido en poesía, el suicidio en metáfora, la náusea existencial en arte. Lo que en otros pensadores sería una caída irremediable hacia el silencio o la locura, en Cioran se convierte en forma literaria, forma ética, forma de estar en el mundo. Su nihilismo no es el abandono del pensamiento, sino su radicalización estética. Pero para comprender esta estética radical, es necesario volver la mirada hacia las raíces filosóficas y espirituales que alimentaron su visión. Schopenhauer, con su pesimismo sistemático, fue quizás el primero en enseñarle que el sufrimiento es el tejido del mundo. En él encontró una afinidad inmediata, el mundo como voluntad ciega, el deseo como condena, la vida como repetición estéril. Sin embargo, Cioran no se conformó con el pesimismo alemán. Donde Schopenhauer encontró consuelo en la música y el arte, él descubrió la imposibilidad del consuelo. Fue más allá. Más profundo. Más sombrío. Nietzsche, por otro lado, le enseñó la paradoja suprema, la necesidad de afirmar la vida incluso cuando ésta se vuelve insoportable. Cioran admiraba la fuerza de Nietzsche, pero no podía compartir su voluntad de poder. Donde el alemán gritaba el sí a la vida, el rumano murmuraba ¿para qué? Y, sin embargo, ambos compartían una misma herida, un mismo desgarramiento metafísico, la ausencia de Dios. La muerte de Dios no era en ellos una liberación, sino una condena. Nietzsche buscó reemplazarlo con el superhombre. Cioran, con la ironía. Ambos sabían que, una vez abolido el absoluto, el ser humano queda suspendido en la intemperie del sinsentido. Pero mientras uno luchaba por encontrar una nueva moral, el otro se contentaba con contemplar la ruina. Y aún más desconcertante es la influencia de los místicos. Porque sí, aunque parezca contradictorio, en el corazón del pensamiento nihilista de Cioran late una pulsión espiritual. Leyó con devoción a los grandes místicos cristianos, Meister Eckhart, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila. También a los orientales, Buda, Lao Tse, los sabios del Vedanta. No los leyó como creyente, sino como huérfano. En ellos no buscó dogmas, sino intensidad. No buscó doctrinas, sino silencios. En la experiencia mística encontró una afinidad inesperada, el deseo de disolverse, de callar, de rendirse ante lo innombrable. Su nihilismo, entonces, no es solo filosófico, sino también místico, un nihilismo sagrado, una negación que roza el éxtasis. Y aquí aparece la contradicción como centro vital de su pensamiento. Porque Cioran es, ante todo, un ser en lucha consigo mismo. No cree, pero envidia la fe. No espera nada, pero escribe como si cada palabra fuera una plegaria. Detesta la historia, pero no puede dejar de pensar en ella. Rechaza la existencia, pero no se suicida. Ama la soledad, pero necesita ser leído. Su vida y su obra son una danza sobre el abismo de las contradicciones. No pretende resolverlas, sino habitar en ellas. Y es en esa tensión insoportable donde su escritura se vuelve sublime. La contradicción no es debilidad en Cioran, es potencia. Es su sello. Su fuerza. En lugar de buscar coherencia, se entrega al delirio lúcido. En lugar de construir, destruye. Pero destruye con elegancia, con precisión, con un estilo que convierte la devastación en arte. Porque si hay algo que redime a Cioran, que lo salva de la pura desesperación, es el lenguaje. Su prosa no es solo vehículo de pensamiento, es exorcismo. Es alquimia. Es, en el fondo, un acto de resistencia. Escribir, para Cioran, es la única forma de no sucumbir. Es su manera de convertir la náusea en belleza. El lenguaje es su única patria. Su único Dios. No cree en el mundo, pero cree en la música de las palabras. Y en ese lenguaje, tan afilado, tan preciso, tan dolorosamente bello, es donde el pesimismo se vuelve luminoso. Su escritura es su redención estética. Cada aforismo, cada frase, cada párrafo, son una especie de salmo invertido,
una oración sin destinatario, pero cargada de fuego. Y no está solo en esa empresa. Aunque fue un solitario por elección, su pensamiento dialoga, consciente o no, con otras voces del siglo. Samuel Beckett, con su teatro del absurdo, parece caminar por los mismos pasillos de desesperación y silencio. Albert Camus, con su mito de Sísifo, plantea una rebelión contra el absurdo que Cioran mira con escepticismo, pero también con respeto. Ambos pensadores intentan pensar la vida después del colapso del sentido, aunque Cioran se niegue incluso a esa rebelión. Camus ve en el acto de vivir una forma de protesta. Cioran, una forma de condena. Pero ambos son hijos de un mismo siglo desangrado, de una misma Europa en ruinas, de una misma modernidad herida de muerte. Y aunque Camus fue el filósofo del absurdo que aún espera salvar al hombre, Cioran fue el que lo declaró incurable. Sin embargo, no como juez, sino como cómplice. No desde la distancia de un tribunal, sino desde el barro compartido del alma humana. Lo extraordinario, lo casi milagroso, es que, en ese rechazo radical del ser, Cioran nunca se volvió inhumano. Su nihilismo no es el de un asesino ni el de un fanático, sino el de un poeta trágico. Hay en él una ternura escondida, una compasión silenciosa por el sufrimiento de todos. Su desprecio por la humanidad no nace del odio, sino del amor no correspondido. Como un amante traicionado, que al no poder salvar a quien ama, decide escribir sobre su caída. En última instancia, la estética del nihilismo en Cioran es una afirmación encubierta. No una afirmación del sentido, sino de la intensidad. No una afirmación del mundo, sino del estilo. Y quizás, solo quizás, allí resida su mayor lección, que incluso en el fondo del abismo, incluso cuando todo se ha derrumbado, aún es posible escribir. Aún es posible arder. Aún es posible convertir la desesperación en forma. Porque Cioran no solo pensó el nihilismo, lo escribió. Lo cantó. Lo talló en el lenguaje con una maestría feroz. Y al hacerlo, nos recordó que incluso el más oscuro de los pensamientos puede brillar si está escrito con la sangre verdadera del alma. Que incluso en el vacío más absoluto, la belleza sigue siendo posible. Y eso, para alguien que negó toda esperanza, es tal vez el acto más esperanzador de todos. Legado de un maldito. En 1995, Émile Cioran murió en París. Su muerte fue tan discreta como su vida en el exilio, sin pompas, sin homenajes, sin multitudes. Se extinguió como una vela en una habitación clausurada, como una frase que se desvanece sin llegar a concluirse. El mundo, que rara vez supo qué hacer con él en vida, tampoco supo cómo despedirlo en su muerte. Tal vez porque, desde mucho antes de morir, Cioran ya había comenzado a desaparecer. A deshacerse del ruido, de los reconocimientos, de la carne, del mundo, de sí mismo. Su desaparición fue una consecuencia lógica de su existencia, un susurro filosófico que eligió callarse antes que petrificarse. Pero la paradoja se repite. Cioran murió para el mundo, y, sin embargo, no dejó de hablarle. Su obra, escrita desde la periferia de la historia, desde la sombra de todos los sistemas, desde la herida del ser, ha ganado una resonancia que ningún manual, ningún dogma, ningún filósofo oficial ha podido igualar. Su legado no se alza como una catedral, sino como una grieta. Y es precisamente por esa grieta, oscura, incómoda, abrasadora, por donde se cuelan las almas que no encuentran paz ni consuelo en las estructuras del pensamiento moderno. Su voz, la de un maldito, sigue resonando en el corazón de los desencantados, como un eco que no desaparece. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede alguien que negó toda esperanza convertirse en faro para tantos? ¿Cómo puede un hombre que se declaró a sí mismo un enfermo del alma, un náufrago del sentido, un enemigo de toda ilusión, inspirar a generaciones? La respuesta es tan compleja como su escritura. Porque Cioran no ofrece consuelo, pero sí compañía. No ofrece respuestas, pero sí lucidez. No entrega verdades, pero sí la experiencia brutal de enfrentarse a la nada sin máscaras, sin anestesia, sin mitos. Su influencia es subterránea, como un veneno dulce que contamina lentamente las certezas establecidas. No se lo estudia en las universidades como se estudia a Kant o a Heidegger, porque Cioran no construye sistemas ni impone categorías. Lo suyo no es el saber académico, sino el temblor interior.
Y, sin embargo, su voz ha atravesado las fronteras de la filosofía para instalarse también en la literatura, en la poesía, en el arte, en la música. En todos aquellos territorios donde el pensamiento y la emoción colisionan violentamente. Su obra es, en ese sentido, un refugio. Pero no un refugio cómodo, sino un cuarto sin ventanas donde uno se enfrenta al espejo y descubre que el enemigo, el vacío y la posibilidad de redención habitan el mismo rostro. Filósofos como Clement Rosset, escritores como Susan Sontag o Fernando Savater, artistas del desencanto, pensadores del límite, todos han bebido de sus palabras. Beckett y Camus lo consideraban un hermano del abismo. En tiempos de incertidumbre, en épocas de crisis metafísica y desolación moral, las voces como la de Cioran adquieren un poder inaudito, son el testimonio brutal de que pensar no siempre salva. Pero al menos mantiene encendida la herida. Y a veces, en la herida está el camino. Porque si algo le debemos a Cioran no es un cuerpo de ideas, sino una forma de enfrentarse a la existencia. Una ética del desconsuelo, una estética del fracaso, una ontología del susurro. Nos enseñó, sin querer enseñarnos, que se puede vivir incluso sin esperanza, que se puede escribir incluso desde la desesperación, que se puede ser lúcido sin ser cínico, y que se puede abrazar el absurdo sin caer en la histeria del sentido. Nos enseñó, en suma, que el alma humana, por más rota que esté, sigue siendo digna de ser contemplada con belleza. Su estilo aforístico, corrosivo, lírico, fue más que una elección literaria, fue una estrategia vital. En un mundo saturado de discursos, de ruido, de simulacros, Cioran optó por la brevedad punzante, por el relámpago que ilumina un instante y luego desaparece. Sus frases son estacas filosóficas, bombas líricas, dardos existenciales. No construyen caminos, pero abren heridas. Y a veces, abrir una herida es más transformador que ofrecer una cura falsa. En sus libros, desde Breviario de Podredumbre hasta El inconveniente de haber nacido, pasando por silogismos de la amargura, se despliega una visión del mundo que no busca consuelo, sino intensidad. Cada página es una batalla contra el tedio, contra el autoengaño, contra la banalidad de lo cotidiano. Cioran no busca salvarte, busca despertarte. Y para ello, no duda en utilizar la desesperación como bisturí, el vacío como espejo, la náusea como camino. Pero no todo es negación. No todo es sombra. En lo más profundo de su negación, hay una afirmación. Tal vez no de la vida en términos biológicos o ideológicos, pero sí de la vida como experiencia radical. Porque solo alguien profundamente vivo puede escribir con tanto dolor, con tanta belleza, con tanta claridad. Cioran afirma la vida al desnudo, sin adornos, sin mitos, sin esperanza. La afirma en su forma más pura, como dolor que se piensa, como herida que se escribe, como abismo que se nombra. Y es allí donde su legado alcanza dimensiones casi místicas. Porque, aunque se declaró ateo, aunque despreció las religiones, aunque desmanteló toda forma de fe, su obra está atravesada por una inquietud sagrada. No adoró dioses, pero sí preguntas. No elevó plegarias, pero sí palabras cargadas de silencio. Su ateísmo no fue una afirmación dogmática, sino una forma de nostalgia. Nostalgia de un absoluto perdido, de una plenitud imposible, de una luz que ya no existe pero que sigue quemando. Por eso, reducirlo a un nihilista es no entenderlo. Llamarlo pesimista es empobrecer su complejidad. Cioran fue, ante todo, un poeta de lo insoportable. Un cantor del límite. Un testigo de la noche interior. Y como tal, su obra no es una condena, sino una revelación. Para quien tenga el coraje de enfrentarse a sus páginas, lo espera una transformación radical. No una solución, pero sí una caída lúcida. No una salvación, pero sí una nueva mirada. Y tal vez eso sea lo más subversivo de su legado, no te ofrece nada, y sin embargo te lo cambia todo. No te da respuestas, y sin embargo te obliga a formular nuevas preguntas. No te dice cómo vivir, pero te enfrenta con lo que significa estar vivo. Su legado no es una doctrina, es una presencia. Un susurro que no desaparece. Un maldito que sigue hablando. Y al final, queda la pregunta que tantos se han hecho: ¿fue Cioran un filósofo del abismo o un poeta del dolor? La respuesta, como todo en su vida, es ambigua. Fue a ambos.
fue ninguno. Fue lo que no se puede clasificar. Fue el fuego que arde entre las categorías. Un hombre que no quiso pertenecer a nada y que, sin embargo, pertenece ya al linaje más profundo del pensamiento humano, aquel que no teme mirar a la oscuridad a los ojos, y aún así, escribir sobre ella con una belleza que corta el alma. Émile Cioran no murió en 1995. Solo dejó de respirar. Su pensamiento, su rabia, su compasión envenenada, su música hecha de desesperación, sigue respirando en cada lector que, al abrir uno de sus libros, se atreve a mirar el abismo sin temblar. Y eso, en este mundo de gritos huecos y promesas falsas, es tal vez la forma más alta de eternidad. El susurro que desgarra la existencia. La historia de Émile Cioran no puede leerse con ligereza ni interpretarse como una simple biografía de un pensador excéntrico. Es, más bien, el relato devastador de una conciencia enfrentada al sinsentido del mundo, un combate silencioso entre el intelecto humano y el abismo. En él no hay héroes ni redención tradicional. Su travesía no es la de un sabio que encuentra la luz, sino la de un exiliado que decide habitar, con dignidad y desesperación, las tinieblas. Cioran no buscó escapar del dolor, lo abrazó como un componente esencial de la existencia. No quiso suprimir el sufrimiento, sino examinarlo hasta lo más hondo, como quien no teme mirar dentro de una herida abierta. Su vida fue un proceso de despojo, un viaje hacia el hueso más expuesto del alma, un peregrinaje desde la furia juvenil de sus años rumanos hacia la lucidez brutal de su madurez parisina. No hay líneas rectas en su pensamiento. Todo en él es contradicción, ruptura, ironía, grito apagado. Pero es precisamente en esa oscilación incesante donde reside la verdad de su filosofía, la imposibilidad de afirmarse sin negarse, de creer sin traicionarse, de vivir sin experimentar la náusea de estar vivo. Emigrar a Francia no fue simplemente un cambio geográfico. Fue un exilio voluntario de todo lo que alguna vez representó certeza. París no lo recibió como a un salvador, ni él buscó salvación. Se recluyó, se aisló, eligió los cafés y la soledad como trincheras contra la banalidad de la vida moderna. Renunció al ruido del mundo para escribir desde el silencio del alma. Y allí, en esa marginalidad autoimpuesta, gestó una obra que no busca ser comprendida, sino sentida. Una obra que no ofrece teorías, sino atmósferas. No es pensamiento sistemático, es fiebre. No es argumento, es herida. Lo que escribió en libros como Breviario de Podredumbre, El inconveniente de haber nacido o Silogismos de la amargura no son meros aforismos, son artefactos filosóficos cargados de dinamita emocional. Cada frase suya es un filo que corta la carne de las ilusiones, que se introduce en los rincones oscuros del ser para exponer su miseria, pero también, y esto es clave, su indestructible belleza trágica. Porque, aunque Cioran parezca gritar que todo es vano, que la vida es un error, que el ser es un accidente que nunca debió ocurrir, hay en sus palabras una sed oculta, una nostalgia inexpresable por algo perdido. Un Dios que cayó, una plenitud que se deshizo, un sentido que nunca llegó. En su obra hay algo profundamente religioso, aunque él rechazara toda religión. Un anhelo de absoluto, una angustia sagrada, una esperanza sin forma. Es un místico sin fe, un profeta del nihilismo, un hereje de la existencia. Su estilo, marcado por lo aforístico, no es casual, se niega a construir sistemas porque sabe que todo sistema es una mentira más, una red para domesticar el caos. Su escritura es fragmentaria porque el alma humana es fragmentaria. Su pensamiento no cura, pero envenena con una lucidez que purifica. Y, aún así, su legado no es oscuridad absoluta. En el centro de su negación, hay una afirmación implícita, que vivir, a pesar de todo, sigue siendo una experiencia insustituible. Que la lucidez, aunque dolorosa, es más digna que la ignorancia. Que el dolor puede ser belleza si se piensa, si se escribe, si se transforma. Que el vacío también puede tener música. Que en la caída puede haber vuelo. Cioran no escribió para todos. Escribió para los que han sentido el peso insoportable de existir, para los que han tocado el fondo y no han encontrado más que silencio. Para los que han querido morir sin haber dejado de amar la vida. Para los que no se conforman con la anestesia de las respuestas fáciles. Su pensamiento no consuela, pero acompaña. No salva, pero redime en su crudeza.
Es como un espejo en el que, si uno se atreve a mirarse, ya no puede volver a mentirse. Y aquí está la mayor paradoja de todas. Cioran, el negador, el escéptico, el iconoclasta, ha dado más fuerza vital a muchas almas que todos los optimistas juntos. Porque su forma de mirar el horror con belleza, el vacío con poesía, la nada con lucidez, permite que otros se reconcilien con su propio abismo. Él no pretendió guiarnos, pero nos mostró que hay dignidad en no encontrar camino. Que hay profundidad en no hallar sentido. Que hay amor por la vida en la renuncia a todas sus ficciones. El mundo moderno, saturado de discursos huecos, de promesas espectaculares, de filosofías motivacionales que ignoran el peso del sufrimiento real, necesita más que nunca voces como la suya. Voces que no teman decir que la existencia duele, que la conciencia es una condena, que la libertad es insoportable. Pero que también se atreven a escribirlo con tanta belleza, que esa belleza misma se convierte en el único motivo para seguir. Por eso Cioran sigue respirando. Porque su pensamiento no fue una moda, sino una necesidad. Porque su desesperación fue más honesta que 1000 esperanzas prefabricadas. Porque en su maldición, hay un tipo de bendición que solo quienes han atravesado el fuego interior pueden comprender. Fue un filósofo, sí, pero no uno cualquiera, fue un exiliado del sentido, un amante de la nada, un poeta de lo insoportable. Y eso lo convierte en algo más que un autor. Lo convierte en una experiencia. Una herida abierta. Una pregunta que no se cierra. Un eco que nos susurra, no hay esperanza. Y sin embargo, escribimos. Ese susurro basta. Ese susurro es todo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.